Hola, mi nombre es Rafael Cambronero. Puedo hablar sobre los indígenas y el proceso de conquista. Cuando los pueblos originarios se enfrentaron a la llegada del poder europeo, no solo defendieron sus tierras, sino también su forma de entender el mundo. Resistir en este contexto significó mucho más que empuñar un arma, fue mantener viva la palabra, el idioma, los rituales y la memoria colectiva. La resistencia nace de una comunidad que se niega a desaparecer, que decide existir a pesar del silencio impuesto. La supervivencia, por su parte, fue un acto cotidiano de esperanza. Muchos pueblos se refugiaron en montañas, selvas o desiertos para proteger su cultura de la destrucción. Otros aprendieron a adaptarse mezclando sus costumbres, escondiendo sus símbolos en redes y transmitiendo saberes en voz baja. Sobrevivir fue una forma de seguir luchando aunque el cuerpo callara y solo hablara el alma. La descolonización representa un paso más profundo, es el esfuerzo por sanar las heridas del pasado y recuperar lo que fue negado. No se trata únicamente de expulsar al colonizador, sino de reconstruir la identidad, revalorar el conocimiento ancestral y reivindicar el derecho de los pueblos a pensarse desde su propia historia. Descolonizar es devolverle su voz a quienes fueron silenciados. Estos mecanismos, resistencia, supervivencia y descolonización, están entrelazados, son parte de una misma búsqueda a la dignidad. A través de ellos, los pueblos originarios demostraron que no eran víctimas pasivas del destino, sino protagonistas de su historia. Cada acto de resistencia, cada gesto de vida, cada palabra en lengua materna pronunciada en secreto, fue y sigue siendo una manera de decir: estamos aquí, seguimos siendo nosotros. Cuauhtémoc, Mesoamérica, ubicación espacial y temporal. La resistencia encabezada por Cuauhtémoc tuvo lugar en Tenochtitlán, actual Ciudad de México, entre 1520 y 1521. Este fue el último enfrentamiento decisivo del Imperio Mexica contra las fuerzas españolas de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. La ciudad, construida sobre el lago Texcoco, era un centro político, religioso y económico de enorme importancia para toda Mesoamérica, como menciona Gómez 2017. La resistencia indígena fue una memoria viva contra el olvido, una forma de mantener la dignidad frente al poder colonial. Descripción cultural: los mexicas formaban parte de un conjunto de civilizaciones nahuas. Su sociedad estaba organizada en calpulles, que vienen siendo barrios o clanes familiares, y regida por un Huey Tatloni. La religión ocupaba un papel fundamental: se honraba a los dioses mediante ceremonias, sacrificios y danzas. Su cosmovisión unía el cielo, la tierra y el inframundo en un equilibrio permanente. La educación, la escritura en códices y la astronomía eran pilares de su cultura. Estrategias de resistencia frente al dominio europeo. Cuauhtémoc resistió heroicamente el asedio español a Tenochtitlán. Fortificó templos, organizó milicias, cortó los accesos por los canales y buscó mantener el espíritu de lucha del pueblo. A pesar de la superioridad tecnológica de los invasores y la propagación de enfermedades, su ejército se mantuvo firme hasta el último momento. La caída de la ciudad fue una derrota militar, pero también el nacimiento simbólico de una memoria de resistencia cultural que aún vive. Tupac Amaru, América Meridional, ubicación espacial y temporal. Vilcabamba, enclave andino en las estribaciones orientales de los Andes, Perú, el último Sapa Inca del estado neoinca de Vilcabamba fue Tupac Amaru, reinado final en 1571-1572. El enclave resistió tras la conquista inicial hasta su caída y captura, excusación de su líder. Cultura: los incas mantenían una sociedad organizada en ayllus, comunidades familiares, con un avanzado sistema agrícola de terrazas y un fuerte control administrativo del territorio. Su idioma era el
quechua y su cosmovisión se basaba en la reciprocidad y el equilibrio con la naturaleza. Estrategias de resistencia. Tupac Amaru I y sus seguidores utilizaron una estrategia de supervivencia territorial y militar, estableciendo un estado independiente en Vilcabamba, aprovechando la geografía montañosa para resistir los ataques españoles y mantener su soberanía durante más de 3 décadas. Implementaron tácticas de guerrilla, emboscadas y aislamiento diplomático. Finalmente el Inca fue capturado y ejecutado en 1572, pero su ejemplo inspiró posteriormente movimientos anticoloniales como menciona Hernández 2021. Las resistencias de los pueblos originarios fueron también proyectos de defensa del territorio y de la dignidad, expresiones políticas frente a la deshumanización colonial. Pope, América septentrional. La rebelión de Pope, también llamada Rebelión de los Pueblos, Pueblo Revolt, se desarrolla en el norte de Nuevo México, actual territorio de Estados Unidos, en 1680. La sublevación fue una de las más exitosas en la historia indígena. Los pueblos originarios expulsaron a los españoles de Santa Fe durante más de una década. Cultura. Los pueblos del suroeste pertenecían a una tradición agrícola ancestral basada en el cultivo de maíz, la calabaza y el frijol. Vivían en casas comunales de adobe, llamadas pueblos, y practicaban rituales religiosos en quivas subterráneas. Su cultura valoraba la cooperación, la armonía con la tierra y la espiritualidad comunitaria. Pope, originario del pueblo San Juan, coordinó una rebelión secreta mediante mensajeros que transmitían nudos en cordeles para sincronizar el levantamiento. Su estrategia combinó unidad política intertribal, resistencia religiosa y acción militar. Tras la expulsión de los colonizadores, los pueblos destruyeron iglesias, abolieron símbolos cristianos y restauraron sus ceremonias tradicionales. Fue una forma temprana de descolonización espiritual y política, como menciona Steinman 2015. Descolonización no solo consiste en integrarse al sistema del colonizador, sino en reconstruir marcos culturales y políticos propios. Conclusión: las, est- las estrategias de los pueblos originarios frente al dominio europeo pueden clasificarse como formas de resistencia, supervivencia y descolonización al mismo tiempo. Resistieron no solo con las armas, sino también con la palabra, la espiritualidad, la memoria y la cultura. Cada levantamiento, desde Cuauhtémoc en Tenochtitlán hasta Pope en el desierto del suroeste, fue una afirmación del derecho a existir con dignidad, manteniendo vivas sus raíces y cosmovisión frente a un poder que buscaba borrarlas. Estas resistencias fueron también formas de supervivencia colectiva. Las comunidades indígenas aprendieron a adaptarse sin perder su identidad, mezclando estrategias militares con la defensa de sus lenguas, sus dioses y sus territorios. En cada canto, en cada ceremonia y en cada palabra transmitida de generación en generación, se conserva la herencia de quienes no se rindieron ante la imposición colonial. En la actualidad, los pueblos indígenas siguen enfrentando desafíos similares, aunque las batallas se dan en otro terreno: la defensa ambiental, la autonomía cultural y la lucha por los derechos humanos. Las estrategias han cambiado de la espada a la palabra, de la guerra abierta a la resistencia política y educativa. Sin embargo, el espíritu de lucha y la búsqueda de respeto y equidad permanecen intactos. Hoy la descolonización ya no se mide solo en términos de independencia política, sino en la capacidad de reconstruir la memoria y fortalecer las raíces culturales. Reconocer el valor de estas resistencias históricas es un acto de justicia y de aprendizaje. Recordar a Cuauhtémoc, a Tupac Amaru y Pope no es solo mirar al pasado, sino reafirmar el derecho de todos los pueblos a vivir con identidad, libertad y respeto en el presente. Como menciona Hernández 2021, los pueblos originarios no se limitaron a sobrevivir, reinventaron su historia afirmando su derecho a existir desde sus propios marcos culturales.
Gracias.